Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión, la segunda parte del programa con la psicóloga Olivia Corral García y la teóloga Cecilia Torres Rodríguez. Bienvenidas. Muchas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí en este país maravilloso que hemos aprendido a amar. Hemos aprendido mucho de ustedes y es un placer estar aquí. Es un placer estar con ustedes, conocerlos, convivir con ustedes y compartir el maravilloso amor de Cristo que nos unifica a toda Latinoamérica. Demos inicio a la segunda parte de este programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny, y gracias a ustedes por permitirnos compartirles estas palabras que traen vida a nuestras vidas. Un saludo a todos nuestros querido público salvadoreño y fuera del país. Que Dios lo bendiga. Hasta donde llegue este programa, les deseamos muchas bendiciones del Señor. Y que queremos saber por qué la palabra de Dios es necesaria compartirla en las escuelas. ¿Qué es lo que contiene la palabra de Dios? Es como algunos la catalogan, es un idealismo, es un realismo. ¿Por qué es necesario compartir la palabra de Dios aún en las escuelas? Tenemos que partir del principio, del creacionismo, que todo proviene de Dios. Cuando nosotros reconocemos que todo proviene de Dios, la mente se voltea a ver la voluntad de Dios. Y entonces se empieza a integrar en las escuelas valores absolutos para educar en todas las áreas. Es necesario, tristemente, estamos observando que poco a poco en los países se está sacando a la voluntad de Dios. Cuando una escuela, un país, saca la verdad absoluta de Dios, saca el consejo maravilloso de Dios, empieza un declive en las naciones. Sí. Ciertamente nosotros podemos ver ejemplos y de naciones donde han prohibido que la Biblia se lea en las escuelas. ¿Cómo ha venido realmente ese declive, ese caos social por la falta de instrucción de principios bíblicos en las escuelas? Y podemos ver lo que ha producido esa falta de principios bíblicos, no solo a nivel escolar, sino a nivel de nación, ¿cierto? Claro que sí. Hay un principio que apunta a Jesucristo. Cuando Él enseña que la ley y los profetas, se está refiriendo a todo Antiguo Testamento, se resumía en un mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y al prójimo de igual manera. Esto debe de permear en la enseñanza. Poner a Dios y entronar a Dios en el centro de la educación, porque la mente y el espíritu no están disasociados. Los niños nacen con capacidades, con competencias, pero deben de ser dirigidas para Dios. Cuando no se practica esto de darle la gloria y la honra a Dios y buscar a través de la capacitación que Dios da, de las competencias, no se pone esto como reflejarlo a la sociedad, el hombre se vuelve tremendamente egoísta y nada más piensa en él. Y entonces se dan doctrinas filosóficas como el humanismo, como el posmodernismo. Y entonces
el hombre ya no piensa en el hombre, sino le interesa a él mismo. O sea, se convierte en un ególatra. ¿En un egoísta? En un egoísta y eso no es lo que va a traerle felicidad ni a él, ni a su familia, ni a las personas con las que pueda interactuar, no solo en escuela, sino cuando ya entra al campo profesional o laboral. ¿Qué problemas, aparte del egoísmo, qué otro tipo de problemas puede suceder en el individuo por falta de la instrucción de valores en las escuelas? Muchos. Uno de ellos es no estar contento con lo que se está haciendo. Somos seres creados para compartir lo que somos, para vivir en sociedad, para aportar de lo mío al otro. Cuando el ser humano exponencia sus capacidades para ayudar al prójimo, ayudar al otro, el ser humano vive feliz, porque fuimos hechos para eso. Estos sistemas ahora educativos enseñan per se que el hombre es primero y después el hombre. Cuando trabaja de esta manera, ya joven, no le llena ni lo satisface. Porque dice Génesis que estamos hechos a la imagen de Dios, y estar hechos a la imagen de Dios significa tener una moral de parte de Dios, y de entre ellos es la bondad, el compartir, el pensar en el otro, como me gustaría que me trataran a mí. Si no se vive bajo ese principio bíblico, el ser humano no trasciende, su propósito no va a trascender. Quiere decir entonces que se ha perdido el objetivo o el propósito con que Dios ha creado a la humanidad al darle la espalda a los valores y a los principios que Él estableció. Sí. Por eso encontramos a genealogías de padres que piensan en ellos. La siguiente generación aprendió de ellos, y así sucesivamente. Entonces la trascendencia de una fabulosa mente humana no va más allá que pensar en él. Su propósito no es trascendente, y Dios nos hizo para trascender. ¿Qué tipo de problemas podrían darse en las escuelas, pero que si el niño está formado con esos valores, puede él superar esos problemas? ¿Qué tipo de problemas se dan en las escuelas? O se podría dar, pero sobre todo podemos decir que se están dando en algunas escuelas, en todo el mundo se podrían estar dando. Y si el niño está protegido con la palabra, con esos principios, él puede solventar esos problemas, más si no, ¿cómo es que él se convierte en una víctima de esos problemas en las escuelas? He escuchado a padres cristianos que se preocupan por cómo les va a ir a sus hijos en este ambiente de bullying. Pero un niño que es cristiano es protegido por Dios, de alguna manera, y debemos de tener esa certeza, que es protegido por Dios. De alguna manera Dios manda un recurso para que este niño sea protegido por Dios, porque cuando un niño es entregado a Dios, no vive aislado. Y esta es una certeza de los que somos padres, que Dios va a estar con ellos. De alguna manera va a resolver el problema. Bueno, porque hay problemas que podrían darse, por ejemplo, tal vez si los niños pueden recibir en los hogares valores, o tal vez no, pero se encuentran en el riesgo de encontrar un maestro sin moral, digamos. Un maestro no solamente sin temor a Dios, sin respeto a los mandatos bíblicos de parte de Dios en cuanto a respetar y cuidar a los niños que son de Él,
pero también que hay maestros que no tienen nada de moralidad y que podrían inclusive manosear a los niños. Sí se ha dado, pero ahí hay algo muy importante. La educación está basada en 3 ángulos: la familia, la escuela y el Estado. Un niño no se le va a educar de cómo cuidarse hasta la escuela. Un niño, como dijo la hermana Olivia Corral, está formado en un seno familiar y se le debe de instruir desde ahí. Y eso lo encontramos en la Biblia. Ahí vemos cómo Dios dice que su herencia son los pequeñitos. Un niño que es cuidado, que es amado, que es protegido en el seno familiar, va a saber cómo cuidarse cuando esté en la primaria y en la secundaria. El problema es que los papás ahora tienen una mentalidad, yo podría decir que hasta consumista. Entonces, es una prioridad esto. Entonces, los niños son expuestos a no conocer de qué manera cuidarse. El primer lugar de cuidado y resguardo es el hogar. El niño va a intuir cuando lo están lastimando o cuando se le están acercando. Pues un niño descuidado, un niño que no ha sido protegido, cuidado, educado de cómo debe de ser cuidado desde la familia, corre este peligro. ¿Cómo nosotros, como educadores, digamos, tal vez educadores maestras con principios bíblicos en las escuelas, qué pueden hacer para ayudar a los niños que tal vez están manifestando un problema en el aula? ¿Qué se puede hacer? Los maestros que tienen ministerio de parte de Dios, la palabra lo dice, que tienen don de discernimiento. Y nos hemos topado con muchos casos que el niñito tiene problemas y nadie se da cuenta hasta que llegan a la escuela dominical. La iglesia es una familia extendida. La iglesia son los brazos del Señor. Entonces la iglesia puede ser una entidad terapéutica fabulosa. Es por eso que es tan importante integrar en la enseñanza los principios bíblicos. ¿Podríamos mencionar algún principio bíblico para la teleaudiencia respecto a los niños? Uno se me está ocurriendo ahorita rápidamente, la regla de oro. Trata a los demás como te tratarían, que te gustaría que te trataran a ti. Ahí estamos enseñando respeto, empatía, darle valor al otro. Y un principio divino es que cada ser humano tiene la imagen y semejanza a él. Entonces ya está un principio de respeto al otro. Eso lo enseña Dios. Bueno, ya que mencionó Génesis, algo sucedió allá en Génesis, un hijo del hombre que Dios formó, de la mujer a quien Dios le dio también esa vida, esa existencia. Pero este hijo, Caín, se convirtió en un homicida. ¿Será que él vio el mal ejemplo de los padres? ¿Fue por falta de moral de los padres? Estamos aquí intuyendo porque no dice la Biblia que ellos le instruyeran o no. Pero ¿qué habrá sido eso? ¿Por qué habrá sucedido eso? Definitivamente yo creo que fue la envidia de su hermano Abel. Vio la forma de cómo se relacionó con Dios y tuvo envidia. A raíz del pecado codiciamos lo de los demás y puede llegar incluso al fratricidio, como en esta situación. La epístola de Santiago habla de eso, de dónde vienen las peleas y las guerras, de no estar satisfecho con lo que somos, de no estar en paz con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre codiciamos
y no tenemos. Es un principio que ahora ha ido a toda la humanidad y que solo por Cristo, solo por Cristo podemos tener paz, contentamiento y estar satisfechos con el equipamiento que Dios nos dio de manera personal. No tenemos por qué envidiar a nadie. Y si en realidad que de las bajas pasiones, ¿verdad? Como dice Santiago, así literalmente, vienen todas esas malas acciones, como son las guerras también, porque la voluntad de Dios no son las guerras, la voluntad de Dios no es que un niño sea violado, la voluntad de Dios no es que alguien quiera cambiar de género, por ejemplo. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Así es. Pero todas esas deformaciones de la sociedad vienen por falta del conocimiento bíblico, por falta del conocimiento de la verdad. La verdad es esto que está plasmado aquí en las Sagradas Escrituras. La verdad es Jesucristo el Salvador. Así es. Esa es la verdad absoluta, porque Él sí puede transformar la condición de un niño maltratado por un padre alcohólico, la condición de un niño que tal vez está sufriendo abuso, sea en la escuela o en el hogar. Dios puede transformar esas vidas tristes, esas vidas acongojadas que no pueden hacer nada por su padre, o que no pueden hacer nada por una madre tal vez, no solo alcohólica, sino una madre que tal vez está dando mal ejemplo de andar en adulterio, o tal vez alguien que está dando mal ejemplo en el hogar de tomar cosas ajenas. O alguien que da el mal ejemplo de ser un blasfemo. Pero Dios puede cambiar la vida de ese niñito a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué podríamos mencionar? Ya que se nos va a acabar el tiempo, pero de cómo un niño puede honrar a Dios, porque es uno de los principios bíblicos, honrar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo podríamos? No sé quién de las dos quiere participar. El ser humano fue diseñado para tener una comunión con Dios. Cuando esta relación con Dios no se da, es una vida incompleta. Los niños son los más frágiles y los niños son los más dispuestos a conocer de Dios. Ellos aceptan de la palabra de Dios principios, valores, la alabanza, la adoración. Si los enseñamos a orar, ellos son desde muy pequeñitos personas que responden inmediatamente. Una vida dirigida por la palabra de Dios es una vida diferente. Podrá tener en casa un papá que golpea o que sus circunstancias son muy adversas, pero poderle ofrecer a un niño la esperanza a través de la palabra y de Dios puede cambiar una vida. Ahora el niño está capacitado, habilitado para decir no a los peligros, si lo educamos en la palabra de Dios. Dios es real. Antitéticamente a lo que vivió Olivia Corral, mi vida no fue así como la de ella. Teniendo 6 años, viniendo de un hogar fraccionado, desintegrado, fue un encuentro personal con mi Señor. Fue fabuloso. Yo lo conocí como padre. Me habló de maneras fabulosas. Dios existe, Dios es real y se manifiesta a los niños cuando ellos lo buscan. A partir de que yo fui a la iglesia, busqué a Dios junto con mi papá, mi familia cambió. Dios es real, cambia las generaciones. ¿Qué es lo que Dios cambió en su familia? Era una familia desintegrada. Y mi papá, pues, un jovencito que fue, que era huérfano a los 7 años, no aprendió lo que era paternidad. Mi mamá también con sus situaciones difíciles. Pero cuando venimos a Cristo,
cambia todo. Yo estoy infinitamente agradecida con Dios. A raíz de la intervención de Cristo y de la salvación de Cristo, mi genealogía cambió. Le doy gracias a Dios porque mi familia ahora sirve a Dios. Aquí estamos, tenemos un llamado a la educación, muy fuerte a la educación, a la integración de la fe en la educación que es tan necesaria. Y fue la gracia de Dios. Solo Dios puede salvar un niño y volverla a reencaminar en el propósito. Y hacer que su vida trascienda. Pero ¿de quién es la labor para encaminar los niños en esa vida de moral, de ética, de honra a Dios? Tal vez de todos. Cada quien desde su espacio y desde su área. Cada uno de nosotros como sociedad podríamos encauzar. Lo ideal sería que fueran los padres, pero a veces los padres están perdidos en sus propios criterios. Pero está el resto que puede ayudar, la iglesia, maestros bien intencionados, el resto de la sociedad, una sociedad sana. Muchas gracias a Olivia, gracias a Ceci. Quiero dejarlos con la lectura del capítulo 8 del libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y el versículo 10 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Yo, dice, la sabiduría, el versículo 12, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el buen consejo. Así es. Y el buen juicio. Así es. En Dios, en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar el buen consejo, el buen juicio. Vamos a encontrar esas herramientas de las que nos habla las Sagradas Escrituras, como es la vida de oración, de orarle a Dios, no de orarle a lo que no nos escucha, no orarle a algo hecho de cemento, de palo, no orarle a un Dios creado por las filosofías vanas, sino orarle, pedirle a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que dio el soplo de vida al hombre y a la mujer, al Dios que instituyó el matrimonio, como al Dios que también nos ha mandado a tener educación, a adquirir el conocimiento, por el conocimiento de la ciencia. Aún la ciencia ha sido establecida por Dios. No te quedes sin adquirir ciencia, conocimiento, pero sobre todo el conocimiento de Dios, que es sabiduría para ayudarte a no ceder a ninguna tentación y para ayudarte a que te levantes, a que te sobrepongas si has sufrido algún atentado, algún tipo de abuso, de cualquier tipo, verbal o sexual. Dios te levanta de ahí. Su sabiduría nos da la entereza para levantarnos de cualquier situación difícil. Te animo a ti, lee las Escrituras, escudriñalas, créele a Dios, crea su palabra, retén esta palabra, esta educación en tu vida y podrás ver esa bendición de Dios aún en adversidad. Así es. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. 1.
hemos sido edificados con una entrevista tan llena, pero tan llena de sabiduría como la que hemos tenido hoy. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario cargando cada uno de mis pecados. Creo que moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Sabemos que tu vida no va a ser igual y que va a dar un vuelco de felicidad, de gozo, de paz, de esa paz que solo Dios te puede dar en tu corazón. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.